organización del trabajo didáctico. Para hablar de las modalidades de organización del trabajo didáctico es necesario hablar de didáctica inicialmente. Y es que justamente la didáctica es una disciplina teórica desde las aportaciones de Lidwin, de Camillioni, Díaz Barriga, que necesariamente implican o desarrollan sus aportes en relación con las prácticas de enseñanza. La didáctica, desde su nueva agenda contemporánea, piensa en una enseñanza contextualizada, en una enseñanza pensada para cada persona, pensada para cada grupo, llevada a contexto, aterrizada a las características de la situación en la que se encuentra cada profesor. Pensar en una agenda de la didáctica a nivel contemporáneo implica pensar en la condición sociohistórica de las prácticas, en las características que las definen, en lo microcurricular, es decir, lo interno al aula, los recursos, el salón, los espacios, pero también implica pensar en lo mesocurricular, es decir, en la institución educativa, en el proyecto educativo institucional, en los compañeros de trabajo, en las relaciones que subyacen los intercambios con los docentes de los otros cursos, en el liderazgo que ejerce el directivo que está encaminando esa institución. Pero también implica pensar en lo macrocurricular, es decir, en las políticas que determinan una manera de enseñar, que determinan unos tiempos de trabajo, que determinan unas jornadas, unos horarios. Es decir, cuando pensamos en las prácticas de enseñanza o cuando podemos emitir un juicio de por qué un profesor hace X o Y en su clase, debemos contemplar eso. Edith Lidwin nos habla de cómo a lo largo de la historia y más particularmente en primera infancia, los profesores han intentado enseñar de una manera puntual y para ello habla de los modos en que los profesores organizan su trabajo, es decir, 6 modalidades de organización del trabajo didáctico, como esas grandes formas que emplean los docentes para guiar sus prácticas de enseñanza. Esto retomando la idea de Lidwin, que define la configuración como las maneras particulares que el profesor propone para favorecer o intentar favorecer los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, con la intención de enseñar. Intención, y hago énfasis en esa palabra porque necesariamente intentamos enseñar, no podemos garantizar la enseñanza de nuestros estudiantes. El gran reto del profesor es intentar enseñar. De ahí la responsabilidad y el respeto por planear. Asimismo, aportar a la comprensión y a la construcción de conocimiento. Lidwin y otros hablan de la configuración didáctica como esa manera en que el profesor concibe su quehacer, su formación, su trayectoria, su ser. La configuración didáctica es a cada profesor individual, particular. Es ese modo en que el profesor dicta clase, podría decirse de manera coloquial. Y ese modo en que el profesor dicta clase está contextualmente y sociohistóricamente situado, es decir, no es gratis que uno dicte la clase de una forma o de otra. Eso está determinado por cómo nos formamos, por nuestra disciplina de base, por nuestras trayectorias académicas, laborales, incluso personales. Cuando un profesor se para frente a un aula,
está demostrando cómo lo formaron, está demostrando cómo respeta su profesión, está demostrando cómo reconoce en ese momento su ser. Cuando un profesor se para enfrente de la clase, está mostrándose a sí mismo cuán importante para él es que sus estudiantes aprendan. Puede ser poco importante, puede ser muy importante. Y en ese momento se juega la decisión y asume y empieza a generar una configuración didáctica. La configuración es esa manera como él hace su clase. Y en esa manera, Lidwin se ha dado la tarea de investigar y revisar esos modos en que cada profe hace su clase. Y han identificado 6 modos. La unidad básica de esos modos de enseñar o de organizar el trabajo didáctico, la unidad más básica es la actividad, la cual se reconoce como un sistema de acciones articuladas para la consecución de un propósito didáctico que se busca por medio de la mediación entre un objeto de saber, en este caso el saber disciplinar, el profesor y el estudiante. Siempre va a haber 3 actores fundacionales en el acto de enseñar: el objeto de saber, el profesor y el estudiante. La unidad básica que hace el profesor para que eso ocurra es la actividad, pero no la actividad desprovista de sentido, porque eso sería caer en el activismo, sino la actividad que está pensada desde una modalidad didáctica. Ella tiene unas características. Otros factores que fundamentan esa noción de actividad son el carácter sistémico en las acciones que la componen y el modo necesariamente sistemático que el docente o el maestro piensa para planearla y orientarla. Es decir, hablar de actividad como esa unidad básica de la modalidad de organización del trabajo didáctico implica pensar en un propósito, tener un propósito de enseñanza. Es decir, no puede haber una actividad sin un propósito. Yo no puedo decir que quiero enseñar, que quiero poner a hacer a mis estudiantes X o Y actividad sin saber qué es lo que quiero que aprendan con ello. Incluso el juego libre o la lectura de un cuento debe tener un propósito didáctico, es decir, debe llevar o conllevar a un aprendizaje por parte de mis estudiantes. Debe sí o sí ocuparse de un objeto de saber, es decir, incluso el juego libre puede llevar o propender por la socialización, por la interacción, por la interiorización de pautas de interacción, por el desarrollo del lenguaje. Siempre las actividades deben ocuparse de un objeto de saber. Debe ser de carácter colectivo, es decir, que la actividad debe conllevar o coayudar a que haya interacción entre los pares, en que haya interacción de los niños con otros, bien sea con sus cuidadores, bien sea con su familia, por supuesto con sus compañeros. Debe estar compuesta por acciones que tengan una conexión coherente y se organicen en una secuencia progresiva. Desde diversas propuestas se piensa, por ejemplo, en un momento de inicio, un momento de desarrollo, un momento de cierre. Las bases curriculares, por ejemplo, proponen un momento de proyección, un momento de vivir la experiencia, un momento de valoración del proceso. De acuerdo a cada apuesta, se piensan unos momentos, pero necesariamente cada actividad debe estar pensada sistemáticamente. Lo que no permite esta apuesta de modalidad de organización del trabajo didáctico
es la improvisación. Incluso la improvisación desde esta visión debe estar pensada. Y por último, debe conducir a un producto académico que manifieste la conquista del propósito de enseñanza. Es decir, que el estudiante haga algo, que dibuje algo, que construya algo, que exponga algo, que elabore algo. La actividad debe conducir necesariamente a un propósito o a un alcance, a un objeto, a la construcción de algo que evidencie esa conquista del conocimiento. En el cuadro 1 que les propongo a continuación, se determinan las características de las modalidades de organización del trabajo didáctico y se planea una serie de elementos que permiten comprender los conceptos y aterrizarlos mucho más. Uno de los elementos para reconocer estas 6 modalidades del trabajo didáctico tiene que ver con el interés temático, otro con la planeación, otro con los saberes, conocimientos y saberes hacer, otro con la profundidad en el tratamiento de los contenidos, es decir, el énfasis que le hace cada docente a esa modalidad, y otro con el rol que se asume en cada modalidad. Así es como se habla de una primera modalidad que es pedagogía por proyectos. En esta modalidad, el interés temático surge explícitamente de los estudiantes. No es posible de hablar de proyectos o de pedagogía por proyectos si el interés de ese proyecto no surgió de los estudiantes. En la pedagogía por proyectos, el interés surge necesariamente de los estudiantes. La planeación se realiza de manera conjunta, es decir, el profesor se reúne con los estudiantes para determinar qué se va a hacer, se asumen tareas pequeñas, tal vez los estudiantes asumen la creación de algún tipo de material o actividad realizada con los padres, pero hay una planeación conjunta. En la pedagogía por proyectos hay un saber interdisciplinar. Por lo general, los proyectos están pensados para diseñarse con distintas áreas. Es decir, se reúne el profesor de matemáticas, se reúne el profesor de lenguaje, se reúne el profesor de ciencias sociales y juntos encaminan el desarrollo del proyecto. La profundidad en el tratamiento de los contenidos tiende a ser baja, es decir, se trabajan temas de cada una de estas áreas, pero no se profundiza en ellos. Más bien se hace algo con esos saberes. Y el rol protagonismo de esta modalidad la asume principalmente el estudiante. Esta modalidad está pensada para hacerse a lo largo del tiempo, por lo menos un semestre en el que los estudiantes intentan hacer distintas actividades que componen ese proyecto con miras a profundizar en algún tema, por ejemplo, los piratas, el mar, los monstruos, los dinosaurios. Segunda modalidad, proyecto de lengua o en este caso proyecto de área. Ya es un proyecto mucho más enfocado a un área. El interés temático puede surgir del interés de los niños, del profesor o de ambos. La planeación se realiza de manera conjunta si el profesor lo quiere, pero hay una intencionalidad muchísimo más clara y ciertamente intencionada por parte del docente. Los saberes que se trabajan acá o saberes hacer tienen que ver directamente con el área. Acá el ejemplo está dado en lenguaje, pero puede ser lenguaje, matemáticas, ciencias, pero es solo un área la que se trabaja en este tipo de modalidad. La profundidad ya es más alta, es decir, se profundiza en un saber particular de cada área, es decir, se puede hacer un proyecto de los números, se puede hacer un proyecto de las formas para el caso de matemáticas, pero por ejemplo para el caso de español o el lenguaje se podría hacer un proyecto de área pensada en una tipología textual
o en un saber particular, por ejemplo, la comunicación oral, eh, el cuento, depende de la intencionalidad del profesor. El estudiante y el docente asumen la gestión del proceso, entonces hay actividades propuestas por el profesor en las cuales debe participar el estudiante. La tercera modalidad del trabajo didáctico es la secuencia didáctica. Es una decisión del docente, es decir, en esta modalidad, quien tiene la intención creciente y quien diseña todo el proyecto de modalidad es el docente. Perdón, justamente es una modalidad que está pensada para que haya un claro trabajo sistemático por parte de quien enseña, en este caso el profesor. La planeación la realiza el docente. El saber o los saberes hacer que se proponen ya están más ligados, puede ser a un género o puede ser a un proceso más puntual dependiendo del área. Si vamos a trabajar, por ejemplo, en el área del lenguaje, podría ser el género narrativo o podría ser en matemática el pensamiento variacional. Es similar al proyecto de área, pero es mucho más específico porque la profundidad es alta, porque se piensa hacer énfasis mucho más en profundizar en un tiempo más corto. La secuencia didáctica está pensada para desarrollarse en pocas semanas o en pocos meses. El docente es quien asume la gestión del proceso. Actividad permanente. Es una decisión del docente. La planeación la realiza el profesor. Los saberes o saberes hacer se trabajan de forma periódica, es decir, es aquella actividad que se hace a diario en una clase para reforzar algún saber que se quiere profundizar. Por ejemplo, un dictado diario para reforzar la ortografía o una práctica de lectura 10 minutos antes de iniciar la clase para reforzar la oralidad o un juego con bloques para reforzar formas y figuras desde matemáticas. La profundidad es alta y el rol lo asume el estudiante, pero es el docente pues quien se encarga de toda la gestión. Actividad independiente. Es una decisión del docente, la realiza el profesor, la planeación. Se trabaja algo muy específico, pero de manera espontánea. Entonces, si el profesor vio que en el desarrollo de sus clases, de su secuencia, por ejemplo, vio que hubo un interés creciente por parte de los estudiantes sobre un tema, entonces puede hacer una actividad independiente para reforzar algún proceso que crea necesario. Es algo, como su nombre lo indica, independiente. La profundidad es alta, el docente asume el proceso de la gestión y la última modalidad es el taller. Aquí también hay un interés temático por parte del docente. La planeación es realizada por el docente. Los saberes son mucho más específicos. La profundidad en el tema es muy alta, entonces por lo general se hace cuando uno ve debilidades o falencias en algún tema de los estudiantes. Entonces se diseña un taller para profundizar propiamente en algo que uno ve que hay necesidad de profundizar. El rol protagónico lo asume el profesor. Para el caso que nos convoca, es decir, nuestra práctica, yo sugiero trabajar con la secuencia didáctica. No sugiero trabajar con proyecto, con pedagogía por proyectos, ni con proyecto de área, por cuanto el tiempo no nos da. Y dado que una de las características, por ejemplo, del proyecto, la pedagogía por proyectos, es el trabajo interdisciplinar, permanente en el tiempo, no podríamos entrar en esas características. Se propone la secuencia didáctica como una opción porque es una unidad importante y útil por su flexibilidad y alcance. Esta es una modalidad que organiza las labores en torno a un tema o a unos temas
con la finalidad primordial y explícita de alcanzar un aprendizaje o saber específico en corto tiempo, es decir, en poco tiempo. La secuencia didáctica en el lenguaje, por ejemplo, en la matemática, suele estar ligada a un género, suele estar ligada a una tipología textual o a un proceso. Entonces sirve y funciona porque con la excusa de, por ejemplo, aprender a hacer la carta, aprender a hacer un cuento, aprender a hacer una exposición oral, uno puede generar otro tipo de aprendizajes. Según la complejidad y la cantidad de los temas, eh, la secuencia didáctica puede variar. Puede ser corta o puede ser larga dependiendo el tipo de trabajo que se quiera desarrollar. La responsabilidad de la planeación está a cargo del docente, ya que sus propósitos van en línea de lo que se quiere hacer de acuerdo a la observación que haya hecho de su aula. Y puede estar contenida dentro de un gran proyecto, es decir, yo puedo tener mi pedagogía por proyectos, el tema de los animales, entonces puedo diseñar una secuencia didáctica para desarrollar un libro álbum sobre los animales. Ahora bien, la secuencia didáctica por lo general está pensada en 3 fases. Una primera fase de teorización que contempla por lo general 3 actividades, es decir, 3 planeaciones, 4 planeaciones en las que se teoriza el tema que se va a trabajar. Si, por ejemplo, se va a trabajar oralidad a raíz o a partir de la creación de historias, pues uno tendría que hablar con los estudiantes sobre qué es una historia, sobre cuáles son los personajes, sobre sus características y en ese momento uno estaría hablando de la teorización. Si, por ejemplo, uno va a desarrollar una secuencia didáctica pensada para trabajar un periódico, tendría que teorizar sobre las características del mismo. O en matemáticas, si, por ejemplo, vamos a hablar de la creación de un supermercado, pues tendríamos que mirar para trabajar con T, formas y figuras un poco ese tema de caracterización de las cosas. Se propone que la secuencia didáctica tenga como mínimo 16 actividades aproximadamente, como mínimo 9, es decir, 3 actividades por fase. Está la fase de teorización que se las acabo de explicar, la fase de producción, es decir, en la que se trabajaría si vamos a trabajar un libro álbum, entonces cada versión de nuestro libro álbum en una sesión o en una actividad puntualmente. O si vamos a trabajar un periódico, pues una noticia en cada sesión y 3 actividades de cierre. En este sentido, los instrumentos de planeación son 3, de planeación, reflexión y diseño general son 3. Este es el primer diseño en el que se plantea el propósito general perseguido con la secuencia. Acá lo que se propone es que se pongan los propósitos, el propósito o propósitos didácticos de cada una de las actividades que componen cada fase, una breve descripción de las actividades que compone cada fase y la identificación o progresión o conexión entre las actividades de cada fase. Luego venimos con la planeación en la que se pide un nivel muy alto en el detalle de la planeación. Está la fecha, el nombre de la actividad y vínculo con las demás actividades, listado breve y descripción de los resultados previstos de aprendizaje, eso tiene que ver con los propósitos, resultados previstos de aprendizaje no esperados, es decir, se ponen o se esbozan acá aquellos propósitos que no tengan que ver con mi secuencia, la descripción de la actividad, aquí se proponen un nivel muy alto en el detalle o descripción de los momentos o componentes de la actividad, lo que se espera de los niños desde la perspectiva remota, por supuesto, cómo se comportarían, qué preguntas harían. La idea es planear para el peor escenario. Y cuando digo el peor escenario es que se tenga contemplado un plan A, un plan B, un plan C. Las consignas del docente y las posibles intervenciones con momentos,
los productos académicos que se van a desarrollar, los mecanismos previstos para evaluar y las decisiones sobre cómo se sistematizará esa actividad. Este es el formato de reflexión que se hace una vez que se han terminado o se ha implementado cada una de las actividades planeadas. En este se describen las variaciones en la implementación de cada actividad, qué resultados de aprendizaje esperados y no esperados se hallaron, hay que describirlos, documentarlos y codificarlos, qué resultados generales se encontraron, documentación de la actividad, describir y codificar, pues si vamos a hacer videos, fotos, un poco eso sirve para organizar. Y que es muy importante, es qué análisis o qué aspectos de orden teórico, didáctico y pedagógico se analizan y se contrastan en la actividad planeada e implementada, qué diferencias, fortalezas, dificultades o limitaciones se hallaron, por qué se dieron recomendaciones. Aquí la importancia del análisis es que vamos a tener la teoría para apoyarnos estas planeaciones, el nombre de quien diligenció el instrumento, reflexiones y análisis colectivo. Yo les pido a todos y a todas que revisen por favor este video, que tomen notas puntuales de él, porque en la sesión del día martes vamos a simplemente a solucionar dudas de lo que hayan visto acá. Gracias.